Muy buenas tardes para todos. Deseo que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la formación en unos minuticos mientras que se van conectando el resto de los invitados también. Le damos 3 minuticos más, a las 6:05 iniciamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente deseo que se encuentren muy bien. Hoy se encuentran con nosotros los estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias Sociales y Educación Ambiental, a los que le damos la bienvenida de manera especial, al igual que a nuestros estudiantes y egresados de la maestría en recursos digitales y la especialización en didáctica y TIC. Con nosotros se encuentra el doctor Alexander Montes Miranda, investigador asociado en MinCiencias, doctor de la Universidad de Cartagena, doctorado en Ciencias de la Educación, magíster en Educación de la Universidad de Córdoba, especialista en Desarrollo Integral de la Infancia y de la Adolescencia de la Universidad Iberoamericana, licenciado en Educación Básica con énfasis en lenguas castellanas de la Universidad de Córdoba. Además, es docente de la universidad, docente de nuestra maestría en recursos digitales. Actualmente se desempeña como director de calidad educativa de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. Y nos va a hablar un poco de esta herramienta que muchos les podemos decir herramienta, lo que es la analítica para el aprendizaje, pero que también es un potencial para reconocer el aprendizaje dentro de los contextos y poder personalizar la educación, ¿no? Entonces, doctor Alexander, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. ¿Sí se me escucha ahí? ¿Se escucha bien? Sí, señor, sí se escucha. Bueno, aprovecho un saludo muy especial a los profesores que se encuentran aquí, estudiantes y todos la comunidad académica de la maestría, recursos digitales, de la especialización en didáctica y TIC y también del doctorado en innovación educativa, toda la oferta de educación virtual, así como los estudiantes que acabas de señalar.
Agradezco muchísimo la invitación, que podamos compartir, conversar en esta tarde alrededor de los temas de evaluación y de medición de aprendizaje, que viene a ser un tema fundamental en los procesos educativos y que a veces, digamos que transitan en campos que pudieran parecer que obedecen a asuntos más estadísticos, pero que tienen mucho que ver con los temas pedagógicos, porque finalmente lo que nos atañe en el campo de la educación tiene que ver con los aprendizajes. Por eso esta conversación quiero proponerla alrededor de lo que se denomina como evaluación basada en datos, que es un elemento fundamental sobre los enfoques que a veces le damos a la evaluación o que a veces vemos pasar, porque son en algunos casos ocupación de los procesos de evaluación global de carácter institucional o de entidades territoriales o incluso del Ministerio de Educación Nacional, más de la perspectiva sobre la evaluación que sirve para tomar decisiones o los datos que sirven para tomar decisiones. Pues bien, en específico tomamos decisiones en todos los escenarios, tomamos decisiones en el aula, tomamos decisiones a nivel de gobierno, a nivel institucional, tomamos decisiones a nivel nacional incluso, y cada uno de los actores que hacen parte del sistema educativo toma decisiones frente a los procesos educativos, bien sea frente a la enseñanza, bien sea frente al aprendizaje, o bien sea hacia la misma definición de la política. Entonces, un poco pensando el ejercicio de evaluar basado en datos, nos pone en perspectiva sobre cuáles son esos indicadores relevantes, por qué ponerle cuidado, ponerle atención especial a algunos indicadores relevantes, es un elemento fundamental en mi ejercicio como maestro, en el nivel y en la orilla en la que me encuentre del sistema educativo. Permíteme, voy a ampliar esto. Okay. Entonces, lo primero es reconocer que eso de la evaluación basada en datos tiene que ver con una medición sistemática, ¿verdad? Como entender la evaluación desde una perspectiva sistemática, un ejercicio que no ocurre de manera espontánea, sino que se calcula, que se planea, que se alinea con los procesos de evaluación de los aprendizajes, que se alinea con los procesos de competencias desde las cuales se piensa el currículo y que viene a ser ese modelo desde el cual se entiende que la evaluación se programa y que por tanto nos permite generar una serie de información que además de valorar, además de medir desde la perspectiva de la cual me piensa el asunto, siempre ayuda en la construcción de las decisiones que ayudan a cambiar el sistema. Y por lo tanto, el primer beneficio o la primera función fundamental de la evaluación basada en datos siempre tiene a ver con la toma de decisiones informada, es decir, la toma de decisiones que tienen sustento en los datos. Más allá del ejercicio pedagógico que es fundamental, esas decisiones pedagógicas tienen que ver con los datos que la evaluación me permite. Entonces, un poco la conversación la quiero plantear alrededor de esa naturaleza de los datos o de las decisiones y la manera como esas decisiones tienen que ver con otros elementos que se consideran en una evaluación. Más allá de la intuición, más allá del ejercicio natural, que también es importante, que también lo hacemos en la práctica cotidiana, que también le damos posición en los procesos pedagógicos, si es la intuición como maestro, el sentido común, y la evaluación tiene que ver con la naturaleza sistemática del mismo proceso, que supera esa perspectiva intuitiva desde la cual tomamos los datos. Y ahí quiero, antes de entrar en los datos generales, poner un contexto inicial de política educativa sobre algunas normas que en evaluación nos dan perspectiva del ejercicio que quiero proponerles a continuación. En la evaluación en Colombia, como seguramente todos conocen, tiene una reglamentación y unos enfoques especiales dependiendo del nivel en el cual estemos ubicados. Así que no es igual hablar de evaluación en preescolar, ni tiene las mismas dimensiones o los mismos alcances, ni tiene la misma naturaleza por el enfoque curricular que la evaluación en básica y media. Entonces, la primera diferencia en materia de política es
definir, digamos que los alcances que tiene entre uno y otro nivel y que están claramente definidos en las políticas educativas colombianas vigentes. ¿Por qué les digo esto? Porque en los sistemas educativos todavía tendemos a entender la evaluación, por ejemplo, en el nivel inicial, como desde la misma perspectiva como quizá entendemos la evaluación en básica y media. Un poco como producto de del impacto que tuvo en Colombia la reglamentación del decreto 1290 del 2009, que le orientó a los colegios a construir sus sistemas de evaluación. Esos sistemas de evaluación, de alguna u otra manera, han demarcado unos enfoques, unas tendencias y también una perspectiva de la evaluación que desde la escuela a veces la distanciamos un poco de otros sentidos de la evaluación que aunque haya distintos enfoques, tienen que tener elementos comunes. Entonces, lo primero es que para el nivel de preescolar hay una norma que es vigente, que es universal en materia de evaluación, que es el decreto 2247. Es un decreto del 97, es decir, es en el sistema educativo en la norma más antigua que tenemos vigente en materia de evaluación. Es decir, la reglamentación que aplica para preescolar tiene ya casi 30 años. Este decreto, entre otras cosas, plantea una concepción de la evaluación en preescolar que entiende el desarrollo del niño, que entiende la naturaleza y las distintas dimensiones del niño, del desarrollo del niño, pero que no contempla la evaluación ligada a la promoción. Es decir, la evaluación de los aprendizajes en el preescolar no es para promover los niños, porque esta misma norma determina que la promoción en el preescolar es automática. Es decir, en el preescolar, en sus tres niveles, en sus 3 grados, perdón, es una evaluación formativa, es una evaluación que permite valorar los aprendizajes, valorar el desarrollo del niño para poder tomar decisiones pedagógicas en función de ese desarrollo. Pero la evaluación no tiene el sentido aquí de medir, no tiene el sentido aquí de generar información para promover. No obstante, es una práctica que todavía vemos en el país y vemos incluso en Cartagena. Sobre eso quiere llegar a un ejemplo que vamos a revisar en un momento. Y recientemente, pues el decreto 1411, que tiene un capítulo especial en materia de promoción que determina cuál es la naturaleza de la valoración y cuál debe ser el propósito o la tarea de las instituciones educativas alrededor de la evaluación que se haga en este nivel educativo. Hay unas normas complementarias de carácter curricular, pero en el preescolar se enseña con un propósito distinto de la educación básica y media y se evalúa con un propósito distinto de la educación básica y media, y eso creo que es bastante claro en esta reglamentación, que como les decía, sigue vigente y a mi modo de ver, tiene una de las comprensiones en materia de evaluación más interesantes, ¿no? Porque todavía fija el concepto de la evaluación distanciado de la medición, por un lado, y además entiende que el papel de la evaluación no está ligado exclusivamente a la promoción de los estudiantes, que es un concepto o una perspectiva que normalmente relacionamos casi que como dependiente. Es decir, cuando entendemos que la evaluación tiene como finalidad única la promoción de los estudiantes, allí vienen entre en juego unas distancias tanto epistemológicas como prácticas en lo que tiene que ver con educación, incluso en la financiación de la educación. Entonces, eso en términos de preescolar. Ahora, en básica y media tenemos una historia distinta. Y esto para efectos de recordarles un poco por lo que hemos pasado recientemente en la política de evaluación en preescolar. Recuerden ustedes que en el 94 se reglamentó la evaluación en el decreto 1860, que es un decreto que todavía sigue vigente en algunos aspectos, especialmente en materia de desarrollo curricular, que le define a las instituciones educativas sobre cuál es el énfasis o cómo diseñar los proyectos educativos de las instituciones educativas y cuál debe ser el enfoque, los principios y características e incluso contenido que deben tener estos currículos. Pues bien, este decreto tiene un capítulo especial dedicado a la evaluación que también desarrolla el concepto de la evaluación cualitativa como un principio rector de la evaluación de los estudiantes. Y tiene algunos elementos de promoción de estudiantes también allí desarrollados que, entre otras cosas,
permite una flexibilidad del proceso de evaluación a los colegios. Este decreto, a mi modo de ver, tuvo, digamos que unas complicaciones en materias prácticas, especialmente para los maestros, o para el Estado, más que para los maestros, para el Estado, porque esta flexibilidad estaba complicando indicadores de promoción de estudiantes, de manera que en el 2002 el Estado reglamentó este proceso de evaluación en el decreto 230, famosísimo, que estuvo vigente hasta el 2009, y esta historia se las cuento porque y con este decreto el Estado determinó que la promoción de los estudiantes no podía superar el 5% de estudiantes de cada grupo. Es decir, el Estado puso límite a la reprobación de los estudiantes. De alguna u otra manera, a pupitrazo limpio, por decirlo de otro modo, dijo cuál era el porcentaje de los estudiantes que podían reprobar y que podían aprobar. Y esto tiene unas implicaciones importantes, por un lado en materia de política y por un lado en materia pedagógica y curricular en las escuelas. En materia de política, porque permitía de alguna u otra manera proyectar los recursos que no eran eficientemente invertidos en educación, más o menos para decirle que se perdían. Es decir, cuando el valor de un estudiante se invierte en educación, no se estima que el estudiante va a reprobar el año. Eso más o menos es como la pérdida en términos empresariales, es lo que se pierde, porque de alguna u otra manera es el recurso que toca reinvertirse. Y el control de esto a través de la evaluación representó el control del Estado en cuánto se promovía y cuánto no. Es decir, es un ejercicio en el fondo financiero. Hay estudios sobre calidad educativa que han demostrado cómo las políticas privilegian los asuntos financieros por encima de los asuntos pedagógicos, más o menos a lo que Bourdieu llama el campo de poder económico, como un campo que determina el resto de campos de poder. Eso en teoría de los campos es el campo económico que plantea una línea en la cual se acogen o se someten los temas de evaluación. Este tema era problemáticamente complejo, especialmente en lo pedagógico, porque bueno, eso se traduce que en las escuelas la práctica llevaba a los maestros a tener que promover a los estudiantes casi que sin mucho control, incluso en muchos casos con deficiencia en sus aprendizajes, porque no podían tener las manos amarradas, no podían promover más del 5% de los estudiantes. Y el problema se agudizó en materia de calidad educativa, la reclamación y demás hizo que esto se repensara para el 2009 y es el decreto que tenemos hoy, que es el decreto 1290. Es decir, nosotros duramos más o menos 7 años con una promoción reglamentada, con una promoción definida. Y el tema de la promoción entró a determinar los enfoques de evaluación que teníamos en los colegios. El para qué evaluamos empezó a tener un cambio importante. No obstante, este decreto 230 seguía conservando algunos enfoques de la evaluación formativa, de la evaluación cualitativa, pero ponía un elemento de medición tremendamente determinante porque le daba el papel de la evaluación en función de la promoción de los estudiantes. Y allí creo que hubo una complicación importante en materia de política. Pero para el 2009 les decía que el decreto 1290 cambió reglas de juego. Le dijo a los colegios, en otras palabras, que tenían la autonomía para definir sus sistemas de evaluación. Hoy es el decreto vigente, con lo cual los colegios definieron sus sistemas de evaluación y dijeron, y en ese decreto se define que el sistema de evaluación tenía que contemplar varias cosas, pero dos fundamentales. La primera, cómo iban a evaluar, es decir, cuál era el modelo, el enfoque, los tipos de evaluación que iba a plantear el colegio. Así que los colegios podían hacerlo de manera cualitativa, como venía esta línea de política, o podían proponer un modelo cuantitativo que ya había sido, de alguna otra manera, puesto a un lado en la política educativa reciente en el país. Y además de esos criterios de evaluación, tenía que definir los criterios de promoción, es decir, cada colegio decía cuáles eran los criterios para promover, o dice, los criterios para promover a los estudiantes. Y eso puso, en la realidad, lo que nos pasó fue, en general, a nivel de país, dos cosas fundamentales. Lo primero que, pues, la mayoría de los colegios empezaron a privilegiar enfoques de evaluación cuantitativos, es decir, los colegios empezaron a valorar, a calificar con modelos cuantitativos que ponían el enfoque estadístico como principio
del sistema de evaluación. Fue la primera cosa que nos pasó. La segunda cosa que nos pasó como país, me refiero, es que tuvimos desde el año 2010 que empezó a implementarse esto, un creciente pico en los porcentajes o los indicadores de deserción de país. Es decir, lo que venía siendo un porcentaje, un indicador estable del 5% de reprobación, pues se disparó a casos incluso que llevaban más o menos en el 19, incluso casos del 20% de reprobación en algunos casos. Estamos hablando de que al tú plantear una norma que pone un rigor especial, pues vas a tener una cantidad de estudiantes perdiendo años de manera compleja. Y esto es un tema que puede que genere o arregla algunos temas a nivel de institución educativa, pues genera unas complicaciones en materia de política educativa, porque si ustedes empiezan a sacar cuentas cuánto de eso le cuesta al país, pues iba a generar por algún momento unas alertas, y así pasaron. Un par de años después, el Ministerio de Educación sacó una directiva en la cual ponía a darle como límites a los temas de promoción en los colegios. Pero la promoción y la evaluación siempre son elementos que están estrechamente relacionados. En el caso de nuestra política educativa, están reglamentados del mismo modo, pero en todo caso están puestos en función de la autonomía que tienen los colegios para promover y para evaluar. Entonces pero esta dinámica del decreto 1290 que aplica la misma norma, lo establece para reglamentar la evaluación y la promoción de los estudiantes en la educación básica y media. Eso es muy importante, que si una cosa anuncia de manera clara, el decreto es que reglamenta estos temas. Nos pasó en el camino una tercera cosa, y es que las instituciones educativas empezaron o diseñaron sistemas de evaluación y promoción, sistemas de evaluación, los famosos CIE, con aplicabilidad al preescolar. Es decir, que el modelo de evaluación que definieron, empezaron a aplicarlo, se empezó a aplicar al nivel de preescolar como si fuera una norma, digamos que aplicable a estos casos, sin a veces tomar en cuenta la diferencia que hay entre enfoques y tendencias en uno y otro caso, incluso en materia de política educativa. Con ese contexto quiero adentrarnos ya al primer panorama que les gustaría presentar para un análisis de estos temas que les estoy proponiendo. Este análisis tiene que ver sobre indicadores reales. Estos indicadores corresponden a la Secretaría de Educación de Cartagena. Estos son datos oficiales de los 2 últimos años en materia de repitencia escolar. Y esto para ponerles para plantearles una discusión alrededor de un par de temas de promoción de estudiantes, de evaluación de estudiantes, pero también de la evaluación, del modelo de evaluación enfocado en el nivel escolar y cómo esto genera datos complejos que tienen implicaciones en los sistemas educativos. El primer dato, que es la primera gráfica que ven a la izquierda superior, esta que estoy señalando aquí, tiene que ver con las tasas de repitencia, es decir, el porcentaje de estudiantes que pierde el año en el sistema educativo en Cartagena. Como ustedes pueden notar, hay un promedio general del 6% de la educación pública, en 2023, y del 6,4% en el 2024. Es decir, es un promedio más o menos estable con una leve mejoría, pero que todavía tenemos promedios encima del 6%, cerca del 6,5% en materia global. No obstante, cuando tú lo comparas entre la educación pública y la educación privada, pues ahí hay una diferencia bien compleja, ¿verdad? Estamos hablando de que hay una brecha importante. Esta es una primera brecha importante para analizar, y es a qué uno considera que se atribuye que la educación pública tenga indicadores de repitencia con brechas tan grandes comparado con la educación privada. Estamos hablando de un porcentaje que estaba en el 8%, que el año 2024 se ubicó en 7,8%, pero que en el sector privado, que también viene en descenso, se ubicó en 2,6%. Uno pensaría que la evaluación ligada a la promoción, como es el argumento generalmente en las discusiones públicas, tiene que ver con la necesidad de establecer rigurosidad en los procesos educativos de manera tal que esto le aporte a la calidad educativa. Es decir,
que los resultados en materia de calidad educativa ligados a otros indicadores de evaluación externa se mejoren de manera progresiva, pero eso no es tan, digamos que esa relación no está clara, especialmente cuando uno mira niveles de repitencia o niveles de reprobación en comparación del sector público con el sector privado. Entonces, el primer elemento complejo es cuál es la justificación de base o la narrativa de base que hay entre la reprobación que ocurre en el sector público y la reprobación que se da en el sector privado. ¿Cuál es digamos que los elementos rectores que uno pensaría que el rigor en el sistema de evaluación se puede correlacionar con los rigores o los resultados de educación de calidad educativa, como en algunos casos se plantea ese concepto? La segunda gráfica que quiero mostrarles, bueno, en la parte de abajo, ustedes ven más o menos cómo fue el comportamiento de año a año, pero aquí quiero que se queden con un dato en la gráfica de abajo para lo que les voy a proponer en un momento. En la gráfica de abajo, este que está señalando aquí, nos muestra la cantidad expresada en número de estudiantes. Es decir, estamos hablando de 13.000 estudiantes que perdieron el año en el 2023 y 11.000 estudiantes de Cartagena. Esta cifra es la oficial. Disculpe, doctor, usted está proyectando, es que no se ve. Perdón, yo estaba preguntando. Sí, profe, sí se ve. Sin ningún problema se ve. Recomiendo a la persona que no lo alcanza a ver que salga y vuelva a entrar nuevamente. Pero sí se ve. Me asusté porque estaba proyectando desde el principio. Entonces les decía que esta gráfica nos pone de relieve el asunto pensado en cantidad, es decir, ya no desde una estadística gruesa que puede parecer un porcentaje aceptable. Es decir, tú me puedes decir, mira, cuando en el sistema oficial el 7 que pierde el año, el 7.8%, es un asunto aceptable. Sí, hasta el 2002 era obligatorio que perdiera el año el 5%, es decir, que estamos hablando de una diferencia del 2%. Parecería esto un asunto comprensible, hasta aceptable, y de hecho tiene que ver con la autonomía que tienen los colegios para esto darle control, para esto tener una reglamentación que le permita definir cómo evaluamos, cómo promovemos en este colegio, cómo promovemos en función del principio de calidad que dirige nuestro proyecto educativo. Y eso parecería entendible, pero cuando esto lo pasamos a cifras, esto nos va mostrando otro panorama distinto. Es decir, cuando tú le vas diciendo que entonces lo que quiere decir es que en la práctica natural, solamente el sector oficial, que es este lado de la gráfica, reprobaron el año o perdieron el año 13.000 niños, 13.000 jóvenes, 13.000 estudiantes, y para el año 2024 lo perdieron 11.000 estudiantes, más o menos 24.000 en el caso de que sean distintos entre un año y otro. Pero un solo año solamente 11.000 estudiantes perdieron el año. Y eso ya empieza a tener una lectura distinta. Porque estamos hablando de 11.000 muchachos que empiezan a generar o a tener un impacto en otro indicador fundamental en materia de evaluación y de toma de decisiones en el sistema educativo, como es el indicador de extraedad. Es decir, cuando un estudiante pierde el año, eso tiene unas implicaciones en materia de sistema. Primero, hay implicación directa, y es que la inversión pública, pues en este caso, se tiene que repetir, porque el muchacho va a repetir el año, así que tienes que volver a invertir sobre el mismo estudiante en el mismo año escolar. Es decir, que la primera implicación directa de esto es un tema financiero de recursos públicos. La segunda implicación tiene que ver con la trayectoria educativa, y es decir, cuando tú pones el niño en una escala de preescolar hasta grado 11, esto tiene también unas proyecciones en materia de edad escolar que tiene una implicación en su desarrollo y tiene una implicación en el sistema mismo. E incluso, si lo miramos desde el punto de vista de continuidad del sistema, tiene unas implicaciones en materia de permanencia en el sistema educativo. Y todos aquí saben lo fundamental que es para un sistema que los estudiantes permanezcan en el sistema, ¿verdad? Los riesgos que tiene que no estén en el sistema no solamente atañen a la educación, sino que atañen a todos los demás factores, elementos sociales y económicos de un país.
Para un país cuesta mucho dinero que los estudiantes o que los jóvenes no estén en el sistema educativo, o que se vayan saliendo del sistema educativo. No solamente cuesta por lo que se dejó, lo que se invirtió ya no continuó, sino cuesta por las implicaciones sociales que esto tiene y por las otras inversiones que hay que hacer en materia de salud, en materia de seguridad y en otros campos. Estas implicaciones son tremendamente complejas para un país cuando tú lo miras en perspectiva de qué es lo que pasa con esos 11.000 jóvenes, ¿verdad? Que reprobaron un año escolar. Entonces, ese es como un dato allí para que lo vayamos también considerando, ya no verlo en materia de porcentajes, sino en materia de cantidades y qué es lo que pasa con el sistema como tal. Ahora, en la gráfica derecha hay un elemento mucho más complejo, quizá por el cual les presenté el panorama de política hace un momento. En el cuadro de la derecha, en esta gráfica de la derecha, que es la comparación por nivel educativo, este es solo sector oficial. Hay unos datos curiosos. Uno empieza a ver aquí, entre uno y otro año, que son más o menos equivalentes estadísticamente los datos, con leve disminución en algunos sectores, por supuesto. Uno empieza a ver allí en qué nivel educativo donde más se pierde años, por ejemplo. Entonces uno ve que ahí la básica secundaria es como el tope, entre más o menos séptimo y noveno grado, con el noveno como un curso sui generis en materia estadística. Ese es el grado en el que más se repite año en el país. En los colegios, asumo, bueno, así lo he escuchado en las interacciones que tengo con las instituciones educativas, que ese es el grado en el cual le ponemos una especie de par al sistema para garantizar que los que pasen a la media vayan con todos los juguetes o vayan bien preparados. Entonces allí hacemos un filtro, más o menos. Esa palabra filtro es una palabra común en las narrativas de los entornos educativos. Pero ese filtro está generando una situación compleja en materia de deserción y eso se lo quiero mostrar también. Pero más allá de ese filtro, que parece un asunto tremendamente complejo, que ustedes pueden ir calculando lo que eso representa en desarrollo humano, en desarrollo social y en desarrollo económico del país. La garantía de que los jóvenes hagan su trayectoria completa tiene un impacto en qué tanto un país crece económicamente. Tiene incidencia incluso en la calidad de vida de las personas, especialmente en las niñas. Ustedes habrán escuchado, hace poco se hicieron muy famosos unos estudios que demostraban que el grado de escolaridad de la madre determinaba el éxito académico de los hijos en la generación que seguía. Más o menos se traduce en que si aseguramos que las madres tengan una mayor escolaridad, eso determina que la generación que sigue o las generaciones próximas, esas generaciones tengan mayor éxito académico también. Así como si las madres empiezan a salir del sistema, pues obviamente tienen menos probabilidades las nuevas generaciones de tener su trayectoria educativa. Entonces, eso aunque tiene que ver con un tema de género, es, a la luz de las investigaciones, un asunto que no solamente determina el éxito en la escolaridad de la generación que sigue, sino que tanto la nueva generación tiene potencial productivo para el país. Es decir, que tanto las nuevas generaciones pueden tener mejor nivel de escolaridad y por lo tanto mayor productividad para un país. Y por lo tanto nos presenta unos retos muy importantes y es cómo aseguramos que las niñas desarrollen su estudio, que los niños también, porque son los padres obviamente, y cómo esto nos permite pensar en que esta generación y la próxima pueda tener esos altos niveles de productividad. Y eso depende muchísimo de cómo concebimos la evaluación y la promoción en los niveles educativos. Pero el dato que quiero muy curiosamente mostrarle aquí es el dato del preescolar, la barra naranja que tienen aquí. Miren que este dato es de Cartagena, repito. Cartagena tenía en el año 2023 una reprobación en preescolar del 5.3%. El año 2024, con digamos que disminución considerable, está en 2.8%. Esto implica muchas cosas y digamos que quiero que en este caso veamos el indicador de reprobación que desde el preescolar tiene una incidencia en el desarrollo de la escolaridad completa de los estudiantes. El primer elemento que complejiza el sistema y es que
la evaluación en preescolar, la promoción en preescolar es técnicamente ilegal. Es decir, recuerden que les hablé del decreto 2247 que establece que en el preescolar no se reprueban ni grados ni actividades. Esto tiene un sentido profundo de la evaluación en la primera infancia. ¿Qué significa o qué implica reprobar a un estudiante en primera infancia? ¿Qué significa que el estudiante repruebe las actividades? Es decir, que tú no evalúas para eso, para reprobar. Tú evalúas, de hecho valoras, que es el concepto que es más recurrente en la política educativa en este nivel, para identificar fortalezas, debilidades y para retomar, reorientar y tomar decisiones pedagógicas en función del desarrollo del niño. Este es un sentido muy bonito de para qué evalúo, que a veces lo descuidamos como maestros en otros niveles. Es decir, si yo evalúo para eso, entonces tengo que evitar o tengo que irme separando del concepto, del enfoque de la evaluación que tiene puramente el sentido de la promoción, que es aquella que termina diciéndome quién pasa y quién no pasa. Así las cosas, si en sentido natural de lo que la política plantea, como lo vimos en los decretos anteriores, de que la evaluación la reprobación no se permite técnicamente en el preescolar, digamos que cómo llegamos a una reprobación de este nivel, que es alto, es decir, es por encima del estándar de 5% que de alguna u otra manera impuso el decreto 230 por allá en el 2002. Estamos hablando de que, si tú lo miras en la práctica, en Cartagena hay más o menos 12.000 estudiantes, ¿verdad? Estamos hablando de un número importante de estudiantes en preescolar, ¿verdad? Unos 600 estudiantes, un poco más, de preescolar que reprueban el año. Entonces, lo primero es eso, ¿qué pasa en materia de política y cómo, de alguna otra manera, se permite, aunque hay una parametrización de los sistemas de matrícula, se permite la reprobación allí? ¿Cuál es el sentido de esto? Sobre eso hay varias tesis que se construyen alrededor de las comunidades educativas. Y lo segundo es, ¿qué implica que un niño de 3, 4 o 5 años, que es la escolaridad, los años los cuales se desarrollan estos 3 niveles, estos 3 grados de preescolar, ¿qué implica que un niño de 4 años, por ejemplo, un niño de 5 años, tenga que repetir el año? Eso implica, de manera muy directa, que la escolaridad del niño empieza en el inicio de la vida escolar del niño. Es decir, que este niño llegaría a estudiar el primero de primaria o el segundo de primaria en un año, si no reprueba por segunda vez, en un año por encima del promedio del resto de estudiantes del grupo. Y ya ustedes saben lo que implica que un niño de 7 años, o cómo es la relación, la interacción de un niño de 7 años con un grupo de niños de 6 años. Eso va marcando una tendencia de comportamiento, de aislamiento, de desarrollo, de entusiasmo por la educación, de motivación por la educación, que pasa la factura normal que pasa la escolaridad en los sistemas educativos. Y es el fantasma de la deserción escolar, que es un fantasma estrechamente ligado en indicadores de educación. La deserción es un fantasma estrechamente ligado con el indicador de la escolaridad. Entonces, ese elemento como clave es cómo estamos entendiendo la evaluación en los primeros años, cuáles son los datos que estamos entendiendo y cómo esos datos o esas estadísticas que son globales para una entidad territorial como esto, pero que también se conocen, se socializan a nivel de instituciones educativas y a nivel nacional, cómo estos datos me permiten repensar el enfoque de la evaluación, no solamente pensado en materia de promoción de estudiantes, sino pensado en el sentido de la educación en cada uno de los niveles y en trayectoria completa de los estudiantes. Es decir, cómo la promoción puede determinarme una implicación directa en lo que pasa con el proyecto de vida de ese niño desde que arranca en su escuela. Desde que llega a la escuela, que yo tengo la obligación como maestro en los primeros años de potenciar todas sus capacidades, ¿verdad? De engancharlo en el sistema, de asegurar que permanezca en el sistema. Y cómo empiezo yo, de alguna u otra manera, cuando genero indicadores de reprobación de este tipo, cómo esto puede generar un elemento que puede terminar en procesos de deserción, como se los voy a mostrar en breve. Pero también tenemos la básica primaria, que no es un dato menor. Ahí tenemos más o menos constante que cerca del 7% de los estudiantes reprueban. La reprobación en primaria es igualmente, aunque no es tan compleja, aunque sí es legal. Efectivamente, la reprobación en primaria sí
depende del criterio de promoción que haya definido la institución educativa a la luz de la autonomía que le generó el decreto 1290. En todo caso, la reprobación en primaria tiene unas incidencias, unas fuertes implicaciones en trayectoria escolar, ¿verdad? Entonces, en este caso, el riesgo se pasa para la secundaria porque llega mayorcito a la secundaria, pero esto es acumulativo, es decir, un niño puede perder más de una vez. Y no necesariamente, esto también es otra realidad, no necesariamente un niño que reprueba un año quiere decir que el año siguiente lo hace con mayores competencias o con mayor desempeño o con mayor ventaja en materia de aprendizaje, sino que generalmente pasa lo contrario, y es que ese niño tiende a tener menos ventaja, menos habilidad, menos desarrollo de su proceso educativo por las implicaciones que tiene la reprobación. ¿Qué significa para un niño perder el año? Eso significa un elemento importante. No quiero decir con esto pues, que la promoción tiene que ser un asunto natural y casi que espontáneo, pero sí que tiene unas implicaciones dependiendo del nivel de escolaridad, que seguramente no las tendrá más adelante, que seguramente no tendrá las mismas implicaciones más adelante, pero que la naturaleza de la ley propone unos principios de enfoques distintos y que además la lectura de lo que hagamos con los temas de reprobación tiene que determinar el modelo y los enfoques de evaluación desde el cual estemos asumiendo la evaluación de aula, que es distinta de los modelos de evaluación externos que quizás nos plantea el Estado. Entonces, ese panorama, como ejemplo de Cartagena, ahora lo ilustro o quiero que lo relacionemos con estos datos que tenemos aquí, que les planteo aquí, que están estrechamente ligados. El primero de ellos es el dato de deserción. Ya les decía que es un indicador extremadamente relacionado, la deserción y la extraedad. La extraedad para el sistema se entiende en materia técnica cuando el estudiante tiene 2 grados por encima de la edad regular al grado en el que debería estar. Y eso se establece en unas escalas naturales del sistema, es decir, se entiende que el niño termina su transición a los 5 años y que hasta los 16 años debe estar en grado sexto. Pues cuando esto se atrasa a 2 grados, 2 años por lo menos, tenemos ya un estudiante en extraedad. Y la extraedad, repito, ya genera una alarma para el sistema. De hecho, se calculan las tasas de cobertura de un sistema educativo con o sin extraedad precisamente por las implicaciones que esto tiene en materia de desarrollo, pero también por las implicaciones que esto tiene en materia financiera y de eficiencia del sistema educativo. Tenemos, para el caso de Cartagena, fíjense, una deserción, este es un dato de 2020, una deserción que está alrededor del 3.6%, está cerca del 4%, pero que en todo caso, como ustedes lo notan allí, el nivel educativo con mayor deserción es el preescolar. Y eso también nos plantea un dato curioso, y es por qué el inicio de la escolaridad está marcada por la deserción. Fíjense ustedes que hay unos datos curiosos que hemos encontrado desde mi departamento en la Secretaría de Educación. Nos encargamos de intervenir, de acompañar a los colegios en materia de reprobación. Y digamos que hemos encontrado una práctica que a mí me parece compleja, pero que es la estrategia que a veces utilizamos en los colegios, y es que los estudiantes cuando en preescolar, pues los colegios que están muy en la línea de lo que dice la norma, que no puede reprobar los estudiantes, entonces cuando va terminando el año escolar se retiran, ¿no? Milagrosamente del sistema, entonces se empiezan a demarcar en el sistema de matrícula como retirado o como estudiante que deserta. En algunos casos que no regresa al sistema y por lo tanto entra en los indicadores de deserción, porque cuando vuelve al sistema ya no cuenta como deserción. Entonces, el hecho de que un estudiante no regrese ya entra a los indicadores de deserción. Y ya les explicaba, les decía cuáles son los impactos que tiene la deserción en materia de desarrollo económico y social para un país. Es un indicador tremendamente complejo, peligroso para un sistema. Y especialmente si hablamos de una deserción que se marca en el nivel de preescolar. Y es más o menos común a lo que nos pasa en varios lugares del país. Incluso los indicadores a nivel nacional, que más o menos están cercanos, tienen indicadores de deserción en los primeros años, que es tremendamente peligroso.
Recordemos que hace unos 10 años en el país la deserción se marcaba especialmente en el grado sexto y en el grado noveno, es decir, cuando terminaba el niño la primaria, cuando terminaba la educación básica, se nos desaparecían muchos estudiantes del sistema educativo. Para muchos la explicación se daba en los modelos, en los procesos de conflicto armado que vivía el país, pero en todo caso es una complicación de un sistema educativo que se le pierde a los estudiantes. Aquí, ¿cómo pudieron relacionar el indicador de reprobación con el indicador de deserción? Y efectivamente las cifras son más o menos similares. Pero el dato más complejo, por lo menos para la Secretaría de Educación nuestra, es cómo esos procesos de reprobación escolar sistemático, ya contados en cantidades, va generando una acumulación sistemática en una gran parte de la población escolar para hasta llevarnos a una realidad que tenemos hoy en materia estadística, y es un porcentaje de extraedad en el sistema de 10.8% de la población estudiantil. Es decir, de cada 10 estudiantes, uno está en extraedad en el sistema. Uno, por lo menos. En algunos colegios esto es un caso más complejo de lo que ustedes creerían, pero estamos hablando de más o menos alrededor de 20.000 estudiantes que ya están en extraedad. Son estudiantes que están muy cerca de pasar al nivel de deserción, es decir, es un indicador, es casi que un pasito antes, un escalón antes. En todas las medidas se intenta que no sea así. Las mismas escuelas se esfuerzan muchísimo para que no sea así, pero es un indicador que uno sabe que está en un altísimo riesgo de pasar de un nivel de extraedad a un nivel de deserción. Y esto estamos hablando de 20.000 estudiantes dentro del sistema, es decir, que son atendidos en matrícula regular. Es decir, que puede estar estudiando grado séptimo teniendo 15 años el niño. Ya ustedes saben que si los compañeros tienen 12 años, 11 años y yo tengo 15, pues eso qué otro tipo de afectaciones en materia de incluso el clima escolar puede estar generando. Y se estiman los datos que tiene la entidad, estima que más o menos 10.000 estudiantes ya están fuera del sistema. Es decir, que tenemos más o menos 30.000 estudiantes en esta edad, que es más o menos el 15% de la población matriculada. Unos dentro del sistema y otros fuera del sistema. ¿Qué significa para una sociedad que un número tan importante, 10.000 muchachos, jóvenes de 10, 8, 9, 15 años, estén fuera del sistema porque no terminaron la escolaridad completa, porque fueron en la medida del sistema y saliendo? A mi modo de ver, sin dejar de ver el papel importante que tiene la evaluación y la promoción en las escuelas, a mi modo de ver, el sistema en la perspectiva de promoción de estudiantes está dejando de considerar elementos estadísticos de este tipo que puede generar que un sistema vaya excluyendo a la población o excluyendo una parte de la población, que puede tener esto unas implicaciones complejas para el mismo sistema, para los maestros, para todo el sistema educativo. Recordemos un dato colateral, y es que la matrícula en el país en general viene en estado decreciente. Es decir, para el caso de Cartagena, por ejemplo, en el año 2025 la matrícula disminuyó en un 5% y la tendencia es a disminuir, entre otras cosas porque también las tasas de natalidad están cayendo, es decir, cada vez nacen menos. Ahorita vimos hace poco los indicadores de natalidad de Cartagena y del país, y la tendencia es a disminuir, es decir, que cada vez hay menos niños. Entonces, imagínense un sistema educativo que vaya decreciendo en materia de su acceso y que vaya aumentando en materia de deserción. Esto tiene unas implicaciones serias para el sistema que tienen que tomarse en cuenta, tienen que considerarse a la hora de pensarse los sistemas de evaluación, es decir, a la hora de pensar el para qué evalúo y cómo evalúo. No nos conviene un sistema educativo que excluya, sino un sistema educativo que incluya, un sistema educativo que haga que el tema permanezca. Y esto se complejiza mucho más si yo esto lo miro desde el principio. Es decir, si como sistema no tenemos la capacidad, cuando digo sistema me refiero a la entidad territorial, me refiero a las instituciones educativas, los maestros, todos los que hacemos parte de esto, no tenemos la capacidad de pensar en cómo estas cifras al principio del proceso escolar se revierten, ¿verdad?
desde la perspectiva de modelos de evaluación distintos, desde la perspectiva de entender la evaluación no ligada exclusivamente a la promoción, sino una evaluación que potencie las capacidades de los estudiantes. Si no pensamos en sistemas educativos que quizá valoren las distintas formas de inteligencia que tenemos las personas, y entonces construyamos, digamos que de otra manera, un modelo que reconozca la realidad que tenemos hoy como sistema. La realidad que tenemos como sistema es un sistema educativo que cada vez tiene menos personas matriculadas, cada vez tiene menos estudiantes, y que además, o que los tiene por cuenta de que decrece la tasa de natalidad, o que los tiene por cuenta de que estamos excluyendo estudiantes, especialmente con modelos de promoción que se enfatizan en los primeros años de escolaridad de manera riesgosa, a mi modo de ver. Entonces, esos elementos de carácter estadístico que parecen ser, como les decía al principio, naturales, cuando los vemos expresados, en unos porcentajes se empiezan a desnaturalizar, empiezan a generar alertas y esto los vuelve cantidades. Ahora vuelve estos rostros. Intentemos volver estos rostros en las escuelas, que sí lo puede hacer el maestro, que sí lo podemos hacer el que está enseñando en el aula de clase, que es de volver esto, la mirada a los 50 estudiantes que tengo en el grupo, a los 30, a los 25, dependiendo de cómo están configurados los grupos. Como si yo miro esto en calidad de qué pasa con Juan, que me perdió el año en preescolar, en grado de transición. ¿Qué va a pasar con Juan? Imaginarlo en perspectiva, ¿no? ¿A qué edad Juan va a terminar? ¿Qué le falta a Juan? ¿Qué tan posible es que Juan termine su secundaria? Y ahora, más complejo incluso, ¿qué tan complejo será que Juan pueda acceder a la educación superior y por lo tanto tener mayores posibilidades de desarrollo personal, de su familia, del país? Porque recordemos que en la medida en que Juan pueda hacer su ciclo de formación completo, vamos como país a ganar productividad, vamos como país a ganar desarrollo. O a la inversa, y es en la medida en que muchos Juanes se vayan saliendo, vayan dejando, eso significa unos indicadores, digamos que menor productividad y por tanto más pobreza para el país, más pobreza para lo que somos como sociedad. Entonces hay unos elementos prácticos, como debe ver como para, antes de generar el paso de conversación, hay unos elementos prácticos que considero fundamentales, especialmente lo que les planteo al final, y es lo que se conoce como seguimiento longitudinal de los procesos de evaluación, que nos permita tener un monitoreo de los estudiantes para identificar en materia longitudinal, ¿verdad? En la consideración del tiempo, identificar patrones de progreso, tendencias, procesos de aprendizaje, de modo que podamos ver los riesgos a futuro desde el principio del sistema. Es decir, que los riesgos se calculan con la estadística, los riesgos se calculan en la medida en que yo puedo identificar patrones de comportamiento en aprobación, reprobación, en desarrollo de aprendizaje, y pueda con base en eso prever lo que va a pasar con Juan, pero también con lo que va a pasar con los colectivos estudiantes, con lo que está pasando a nivel de institución por grado, por grupo, que permita tomar decisiones. Y esta es una tarea que es una tarea natural de los sistemas de evaluación de los colegios o de las instituciones educativas, incluso es una tarea de lo que hacen los modelos de evaluación o las comisiones de evaluación, que para el caso de los colegios es un organismo que se dedica a determinar la evaluación y la promoción de los estudiantes, pero que también debe pensar en las estrategias que construye la institución educativa para replantear esos enfoques y esos modelos. Y esto para hablar de educación básica. En educación superior pasa un asunto similar. Recordemos que en educación superior tenemos hoy deserción universitaria que está alrededor del 50%. O sea, esto es un tema mucho más complejo en la educación superior, pero con muchas más aristas que le implican que en educación básica y media, y por lo tanto, creo que sí es muy importante que las escuelas puedan configurar modelos de seguimiento longitudinal basados en datos, no solamente para determinar la promoción de los estudiantes, sino para determinar los enfoques de los cuales se concibe la evaluación, se concibe la medición de los aprendizajes, si me permito, aunque no comparto el concepto, pero para determinar cuáles serán los principios de los cuales le daremos valor a los indicadores ligados a los aprendizajes. Porque el reto de la escuela no es solamente el desarrollo de los aprendizajes, ese es el principal elemento misional de la escuela. Sin duda, los aprendizajes de los estudiantes es la columna vertebral del sistema educativo.
Sin embargo, estos procesos están ligados a indicadores colaterales o indicadores relacionales que es importante considerarlos en el mapa, no solamente de la perspectiva de la escuela, sino de la perspectiva de ciudad y de país, porque eso también determina qué tanto nos vamos a demorar como, por ejemplo, como distrito para superar los indicadores de pobreza que tenemos, o qué tanto nos vamos a demorar para superar indicadores de violencia, para superar, por ejemplo, indicadores de convivencia ciudadana, para superar indicadores de empleabilidad que tenemos como distrito, en la medida en que como no veamos los indicadores no como procesos aislados, sino también como procesos que están relacionados y que tienen, definitivamente son parte de una cadena de formación que al final de cuentas están ligados con la tarea que hago desde el aula, que aparentemente no tiene que ver con todo eso, pero que está estrechamente relacionado. Y digamos que un mensaje con el que quiero cerrar esta parte, antes de la conversación, es el gran reto que tenemos de equilibrar la visión cualitativa que tiene que ver con la visión cuantitativa que tiene que ver con esta perspectiva de porcentajes, de indicadores y la ligada a la reprobación, con la versión cualitativa que tiene en efecto de ser consciente de las trayectorias, de las dificultades individuales para tomar decisiones, ahí sí, sobre la vida de ese estudiante, que es a la hora del té, digamos, el rostro que les decía que es importante pasar los porcentajes también a los rostros de vez en cuando. Y por lo tanto, uno de los retos más complejos que creo que tenemos como sistema educativo tiene que ver con superar el concepto de estadística y la comprensión de la evaluación ligada con la reprobación, que aunque tiene que ver una cosa con la otra, porque una cosa finalmente es el efecto del otro, es no pensarse el asunto de la evaluación exclusivamente para aquel indicador, sino pensarlo en función del resto de indicadores que, como decían, están estrechamente relacionados. Por lo tanto, la promoción de los estudiantes no tiene que reducirse exclusivamente a una sumatoria de calificaciones. Hay que pensar la promoción también desde una perspectiva que no permita exclusivamente ser la consecuencia de las calificaciones que estadísticamente terminan siendo el único factor decisión desde el cual se define la promoción de los estudiantes. Y con esto quiero dar un espacio a inquietudes, a conversaciones, a aportes sobre los temas del valor de los indicadores o de la evaluación basada en datos y cómo esto está ligado con los procesos educativos y los procesos sociales en términos generales, que a la hora del TEI la educación tiene que ver con el desarrollo social en sus distintos escenarios. Bueno, entonces yo agradezco mucho el espacio, no sé si hay alguna inquietud o una intervención, este es el espacio pero antes de pasar a la conversación, agradezco muchísimo la oportunidad de conversar y de tener esta oportunidad de dialogar con los compañeros y con los colegas. Felipe, adelante. Buenas noches, ¿cómo estás, Alexander? Buenas noches, Felipe. Bueno, era una pregunta, ¿cierto? Todos estos sistemas de evaluación basados en datos, solamente recogiendo los datos que se tienen para Cartagena, pues dan ¿cierto? Como un panorama preocupante sobre la natalidad, la exclusión, no relacionando todos estos modelos, ¿cierto? Evaluativos y analizando estos datos, me imagino, usted nos puede ampliar o me puede ampliar a mí, como estas referencias también se toman directamente con el ICFES para poder hacer esos grandes macros evaluativos y empezar a analizar cómo se comporta el país o un departamento en estas pruebas de estado, ¿cierto? Teniendo en cuenta todos esos sistemas evaluativos y mirando cómo, ¿cierto? Año a año se va reduciendo o se va ampliando esa brecha de estudiantes que van saliendo, que se van quedando, que se van desmotivando. Entonces, esto también sería como algo micro que llega a un macro a las pruebas de estado. Ok, Felipe, mira, la primera diapositiva de reprobación nos presentamos la estadística de cómo la reprobación
es más compleja en el sector público que en el sector privado. Y esto un poco para desvirtuar una primera tesis que es muy común en algunas narrativas de los sistemas educativos públicos, y es que el rigor de la promoción determina los resultados en materia de evaluación externa. Y por lo tanto, en la medida en que tú filtres estudiantes, para ponerlo en otros términos muy castizos, en la medida en que filtres estudiantes, tus resultados en pruebas saber se van a ir superando. Y esa tesis se desvirtúa cuando tú comparas reprobación entre el sector público y el sector privado. Recuerda tú que los resultados de evaluación externa del sector privado, IFES en este caso, es más alto que la educación, que los resultados promedio de las instituciones educativas públicas. La primera tesis que no es tan relacional en la práctica, especialmente cuando comparamos indicadores de reprobación con indicadores de calidad de pruebas externas, pruebas saber en este caso. Lo segundo muy importante, y es, yo te quiero responder esa pregunta con el indicador de acceso a educación superior. Recuerda que las universidades tienen como normalmente, ¿no? Recientemente con mayor énfasis, como criterio de acceso a la universidad pública, me refiero únicamente a la universidad pública, tienen el criterio de acceso ligado al resultado de prueba saber. Es decir, la prueba IFE te determina el acceso a educación superior. Y esto es un asunto complejísimo. Y es un asunto complejo porque definitivamente cuando nosotros vemos el comparativo entre la brecha de resultados de prueba saber entre colegios públicos y colegios privados, pues más o menos uno sabe a quién les va bien, cuáles están debajo de la pirámide y cuáles puede uno prever que no van a poder entrar a la universidad en materia general, salvo casos aislados. Pero en materia general uno diría, mira, los colegios que están en zonas rurales, por ejemplo, van a tener muy pocas posibilidades de acceso a educación superior. Los colegios que están en zonas insulares, en zonas alejadas, que tienen más dificultades en sus condiciones, les queda más difícil ir a la universidad. Entonces, este indicador de evaluación de prueba saber es un indicador hoy que se ha puesto en función del acceso a educación superior. Entonces, hay allí un primer elemento muy problemático. Pero, en definitiva, si los demás asuntos ligados a la evaluación se asocian exclusivamente con el indicador de prueba saber, vamos a tener un problema fundamentalmente de la meta final del sistema educativo. Es decir, al final formamos para la prueba o formamos para acceder a la educación superior, o si estos elementos los empezamos a aislar de allí y de alguna otra manera nos pensamos el acceso a la educación superior desde otro tipo de indicadores, podemos empezar a pensar en asuntos más democráticos. Pero sin duda, ese tipo de asuntos que están determinados como educación superior, por ejemplo, por la prueba saber, van marcando unas tendencias, unos estilos, unos enfoques y unas prácticas de la evaluación y la promoción de los estudiantes en los colegios. Porque claro, nadie quiere estar por fuera incluso aquí en Cartagena sacamos el indicador de los colegios que ingresa más estudiantes a la universidad, por ejemplo. Es un indicador medio perverso a veces, pero es como, digamos que parte de la cultura del sistema educativo nuestro. Entonces, yo creo que pensarse a los indicadores ligados exclusivamente al indicador de prueba saber es una práctica riesgosa, peligrosa, especialmente porque termina en modelos excluyentes que de por sí son enteramente naturales. Los sistemas educativos tienen brechas históricas que vienen y que van a estar, a menos que pase algo muy distinto, muy revolucionario en el sistema educativo. Pero eso está lejos de pasar, por lo menos hoy. Fíjate tú que en Colombia no tenemos hoy una política de educación rural. Nosotros tenemos una política educativa global, estándar entre otras cosas. Así que pensamos la asignación de profesores para la educación rural de la misma manera como se piensa para la educación urbana. Las características curriculares y demás también estandarizadas, pero la ruralidad tiene una lógica distinta, pero la manera como está configurada hoy la pone en desventaja de la educación urbana. Desventajas por lo menos en materia de resultados de evaluación. Esas desventajas que se originan, a mi modo de ver, por la falta de una política de educación rural real y diferencial para el país, creo que cobra las brechas o cobra factura en esas brechas que se generan también en educación superior. Por eso, en definitiva, pienso que la narrativa centrada de la evaluación por la
demanda o por lo que te vaya imponiendo la lógica de la evaluación externa, termina siendo peligrosa por las brechas naturales que ya tiene el sistema y que son cada vez más complejas. Correctamente. Muchas gracias, doctor Alexander. Qué pena. Feliz noche y muchas gracias por la respuesta. A ti, muchas gracias, Arturo. El profesor Vladimir Pinzón. Adelante, profe. Buenas noches. No sé si puedo abrir, ya abrí mi video para que nos podamos ver. Profe Alexander, no lo veo. ¿Está Alexander con nosotros o...? Claro, sí, señor, lo veo en la parte inferior, profe. Tengo hasta la cámara abierta. No sé, no lo, bueno. Bien, antes me gustaría, como dice allí, comentario y después generar algunas preguntas hacia el ejercicio de la reflexión. Pues bueno, si bien obedecemos a un sistema y como usted lo decía cuando hablaba de los campos económicos y pensándolo desde la teoría de Bourdieu de los campos, y en el campo económico, es decir, los organismos internacionales económicos han tenido una gran intervención en todas las políticas públicas educativas que de alguna manera nos gobiernan, nos embeben dentro de un sistema y nos ponen de manifiesto ciertos principios como la calidad, que todavía entre todas las discusiones epistemológica y ontológicamente no sabemos cuál es su conducción a ciencia cierta al día de hoy. Nos enfocamos siempre hacia un problema de la productividad. Lo mismo pasa con el asunto de las competencias, las cuales se nos manifiestan en concreto como el aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos, a hacer, etcétera, y también ligados estrechamente a la productividad y a lo que decía usted, profesor Alexander, hace un momento, hacia las pruebas estandarizadas, el ejercicio de estandarización, que en todo caso resulta un poco, es decir, de las políticas educativas, el ejercicio de la estandarización resulta absolutamente en disenso con el tema de cualquier teorización acerca de o crítico en términos de la diferencia, ¿no? Todo este tipo de situaciones que nos sitúan dentro de un sistema educativo que uno lo ve cada vez más enfocado a un problema teleológico de la productividad y nos lo demuestran así las pruebas, tanto Saber 11, Saber Pro, Saber TIT, nos ponen en un conflicto a veces desde la educación en términos de ese suceso, tal vez epistemológico, sí, y tal vez desde las reflexiones incluso que hacía allá nuestro amigo Platón en la República, ontológico, nos ponen en esa discusión constante de ciertas preguntas, y es cómo lograr conciliar dos polos tan opuestos como por ejemplo la calidad, la productividad con la emancipación que deviene de esa teoría crítica que nos conduce al pensamiento crítico. ¿Cómo lograr conciliar eso junto con la evaluación? Si sabemos que la evaluación en todo caso a principios del siglo pasado, cuando Fayol habla acerca de cómo se introduce la evaluación desde un sistema industrial específicamente en niveles de productividad hacia la educación para poder medir esa productividad y ya no el tema del conocimiento por el conocimiento, que suponemos era la intención y el ejercicio de la educación en términos de construir de verdad una visión de mundo diferente frente a esos sucesos educativos. ¿Cómo conciliar esos procesos para que, como decía Platón en la República en algún momento, que no nos construyamos
desde ese pensamiento de lo que él llamaba, de lo que Sócrates llamaba no sé si suene fuerte, pero así lo decía él, esos mercenarios profesionales, el médico dedicado a la medicina no por salvar vidas, sino por cobrar un presupuesto, es decir, productividad, o por cuántos enfermos soy capaz de curar, no de un ejercicio de la salud, como lo proponía el mismo Sócrates, sino de un ejercicio de poder contabilizar más y más en esos términos. ¿Cómo lograr conciliar esos discursos que son tan opuestos? ¿Cómo lograr conciliar esa evaluación, no solamente con las realidades que, bueno, los BRICS nos están mostrando otro tipo de panorama ahorita en estos momentos? ¿Cómo lograr hacer ese tipo de ejercicios para retomar un rumbo de lo que Rancière llama las inteligencias iguales y el ejercicio de la emancipación del saber? ¿Cómo hacemos ese ejercicio? Y yo invito a todos, obviamente, a ese ejercicio reflexivo. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Tú tienes una pregunta por una tesis doctoral ahí. Porque mira, yo te voy a, digamos que la reflexión que tú planteas me parece muy interesante, a ponerla en el plano de la política curricular. Recuerda tú que en Colombia existe por principio de la legislación general de educación autonomía curricular. Para el caso de educación básica y media, así como autonomía administrativa para el caso de educación superior y autonomía general para educación superior. Es decir, que el principio de la autonomía es un principio transversal en la política educativa reciente, por lo menos desde la Constitución del 91 para acá. Estamos hablando de que antes teníamos otros principios, quizá no desde la autonomía, sino desde el papel que tenía el Estado y un poquito antes la Iglesia en educación. Si tú miras la historia del currículo, puede desde la colonia, que es donde podemos tener más o menos conciencia de la educación moderna en el país, hay un papel fundamental en materia de currículo de la Iglesia Católica, que tenía a cargo, entre otras cosas, porque el Estado lo concedía así, la función rectora de la educación. Así que con el 91 quizá hay una transformación de esa perspectiva y el principio de autonomía viene a ser un elemento fundamental, que te plantea, entre otras cosas, que la escuela tiene en su vida, en su hacer, la autonomía para definir cómo va a desarrollar su proyecto educativo. Es decir, que el currículo viene a ser una tarea natural de los maestros en la escuela. No obstante, fíjate tú la otra vertiente, que a pesar de esa autonomía claramente definida y ampliamente desarrollada en muchas políticas educativas que son vigentes hoy, tenemos otra línea de desarrollo de política curricular centrada en lo que se le ha denominado estandarización, que algunos teóricos, como los que tú has señalado, especialmente de toda esta línea de pedagogías críticas, ha denominado la McDonaldización del sistema educativo, y es el principio rector de la estandarización como línea de desarrollo curricular, que no es más que te dice el Estado, mira, estas son las competencias que tienes que desarrollar. Entonces, eso que es definido como autonomía empieza a tener otro tipo de lecturas, ahora con un desarrollo de estandarización de competencias que se ha venido desarrollando ya. Ya no estamos hablando de ciclos de grado en materia de competencias, sino estamos hablando de derechos básicos en materia de grado a grado escolar. Es decir, ese concepto de dosificación, que es un concepto propio de la teoría curricular, se empieza a reducir a lo que el Estado determina que se tiene que enseñar, cómo evaluar y para qué evaluar. Y recuerda tú que esa política curricular determina no solo el diseño curricular de los colegios, sino la evaluación externa, porque los estándares también tienen función de alinear la evaluación que reciben los estudiantes de parte externa. Entonces, no es tan cierta la autonomía cuando tienes un marco de competencias estandarizado que dice qué tienes que enseñar y qué te van a evaluar. El primer principio generador es el definir el modelo educativo
en el marco de esa línea delgada que hay entre lo que puedes hacer en materia de construcción del proyecto educativo y lo que la norma te determina en proceso en diseño de desarrollo curricular. Pero sin duda tú lo has planteado muy bien y creo que hay un asunto aquí que es epistemológico, el decir de cómo se construye el principio rector del currículo. ¿Quién construye el currículo y para qué el currículo? Es una discusión de política, es una discusión epistemológica que generalmente tiende hoy a ser muy cuestionada sobre cuál es el sentido de poder, ¿verdad? ¿Cuál es el campo de poder que subyace en un planteamiento de currículo de política educativa? Yo tengo un artículo que publiqué hace unos años precisamente sobre la relación entre poder y desarrollo curricular o política curricular que plantea más o menos esa discusión que tú lo has propuesto, pero en definitiva, en el marco de esa dinámica, todavía hay elementos que son muy posibles en materia de autonomía en los colegios, no solamente de manera curricular o en lo curricular, sino también en la evaluación. Te lo decía que el decreto 1290 volvió a ese concepto después de habernos caído en varios momentos con las políticas anteriores. El decreto 230, el 1290, te devuelve la autonomía para definir cómo evalúas. Así que nos queda mucha tarea de reflexión teórica en los colegios, de decir, bueno, ¿cuál es el sentido del currículo aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el tipo de hombre que queremos formar? De discutir esto con mucho sentido, con mucha tranquilidad, con mucho rigor, pero también de definir para qué, cómo vamos a evaluar aquí. Porque aún las escuelas pueden asumir posiciones. Las universidades creo que lo hacen con mayor claridad. Las escuelas creo que tienen esa tarea, porque mira que cuando tú desarrollas investigación sobre prácticas educativas y prácticas curriculares en los colegios, tú te vas a encontrar con que los maestros reclaman del Estado la dosificación mayor del currículo. Es decir, el maestro le dice que el ministerio debe decirme qué voy a enseñar. Incluso eso ya lo transitamos. Si tú vas a historia de currículo en el país, ya transitamos la historia del currículo único. Nosotros tuvimos libros de colores en el país hace muchos años. Es decir, el libro que seguía el maestro día a día, tarea a tarea y demás. Esa unificación curricular la hemos tenido. El maestro, en la práctica hoy, cuando tú investigas, hablas con ellos, muchos maestros te reclaman eso al Estado. Es que el Estado tiene que darme más el detalle, ¿qué voy a hacer? Entonces, esa visión de autonomía no es tan apropiada en la realidad por el colectivo de maestros, que debería, creo yo, darle mayor fortaleza ahí. Y mira tú, un poco para ya terminar este tema, que la tendencia en las políticas curriculares a nivel de Latinoamérica nos llevan más a la dosificación curricular que a la autonomía curricular. Vamos a ver casos cercanos, tenemos caso de Chile, caso de México, que han construido currículos únicos recientemente. Ya hay países de nuestra región, cerquita aquí, a unas cuantas horas de vuelo, ahí cerquita, países que están proponiendo modelos y que están implementando modelos de currículos únicos. Busca tú en el estado del arte reciente de política curricular de América Latina para ver que ahí vas a encontrarte con países que han determinado unos currículos únicos, es decir, que te entregan al maestro cuál es el currículo que vas a desarrollar, que vas a enseñar. Incluso hay casos de países que lo puedes encontrar en esa exploración que han determinado hasta modelos, hasta textos de desarrollo de actividades, textos guías, es decir, el profe casi que recibe el paquete con el día a día resuelto, ¿no? Y esto, aunque resuelva una tarea práctica de trabajo del maestro, es un asunto tremendamente, a mi modo de ver, y ahí coincido contigo, peligroso en materia de autonomía y en materia de el papel del Estado en la educación. Es que si hay una cosa que se tiene que pensar desde lo pedagógico y no desde lo político, es la educación. Que aunque tiene distintas aristas, lo educativo sigue siendo un campo de lo pedagógico, es decir, sigue siendo una esfera que tenemos que cuidar como maestros, como académicos, para que no sea esto un instrumento del poder, que eso sí es, aunque se ha estudiado mucho, aunque se ha cuestionado mucho, es un asunto, a mi modo de ver, a la luz de esa línea de pedagogías críticas, es quizá uno de los instrumentos que el Estado tiene para determinar qué y cómo forma a los ciudadanos. Sí, de acuerdo, una apreciación hacia eso. Yo creo que el mejor territorio que nos queda, porque en todo caso poder penetrar esos campos de poder es absolutamente difícil,
complicadísimo y nos pone en unas situaciones pedagógicamente hablando muy complicadas, incluso fuera del escenario, lo que usted decía, Alexander, fuera del escenario político, sí es un espacio, es un lugar llamado currículum oculto, que es el maravilloso espacio donde podemos tal vez transitar el territorio de la búsqueda de la emancipación en esos saberes. Muchas gracias, profe Alexander. No, a ti, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alexander. Tenemos una última pregunta en el chat, se la voy a leer. Es por parte del profesor Arturo Restrepo. Si las políticas educativas actuales siguen midiendo el éxito con exámenes de opción múltiple, ¿no estaremos formando estudiantes para aprobar pruebas y no para pensar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿qué tan dispuesto está el sistema a sacrificar indicadores rápidos por una formación analítica de verdad? Bueno, mira, yo lo que creo al respecto, no estoy seguro, pero lo que creo es que eso no es tan posible, aunque es el estado ideal. Es decir, si uno le preguntan qué es lo que debería pasar en educación en ese contexto, yo sin dudarlo me atrevería a decir es que el sistema se piense como misión la formación integral de los sujetos con el desarrollo de pensamiento crítico, sin dudar. Sin embargo, y aquí hemos planteado varios elementos que nos acercan a la discusión sobre cuál es el papel del campo de poder económico y de organismos internacionales que hacen parte de ese campo y qué tanto incide esto en las políticas educativas, y eso nos pone en otro escenario. Es decir, ya hoy podemos hablar, hoy tenemos escenarios fácilmente comprensibles en los análisis que hay, estudios sobre este tipo de políticas, sobre cuál es el papel que juegan, por ejemplo, organismos como la OCDE en la definición de políticas educativas nuestras. ¿Qué papel tiene la evaluación internacional, por ejemplo, las pruebas PISA, sobre los modelos de evaluación nuestros? ¿Qué tan alineados están? ¿Y por qué es tan importante en materia de política para un Estado, incluso no hablando de educación, en política en general, para un Estado estar en sintonía con algunos principios rectores de la OCDE? ¿Qué ventajas tiene en materia económica, social y política para un país esto? Entonces uno se va a dar cuenta de que definitivamente por ahora no hay, digamos, que una posibilidad de que esto vaya a cambiar. Sigue habiendo una fuerte incidencia, es decir, una determinación fuerte, grande de este tipo de dinámicas en nuestras políticas y procesos educativos. Por eso sigo pensando que el campo que tenemos todavía de emancipación es el aula, como lo planteó el compañero hace un momento. Porque definitivamente lo que sí creo que debe ser motivo de reflexión permanente de la escuela es cuál es el sentido de la evaluación. ¿Para qué evaluamos aquí en este colegio? ¿Por qué formamos aquí? ¿Para qué? ¿Y qué tanto esta evaluación la ligamos a otros indicadores que también son importantes, sin que eso signifique de que no nos van a interesar indicadores que son tradicionalmente asumidos en los discursos de calidad educativa, especialmente de quienes están en el campo de la política? Muchas gracias, doctor Alexander. Bueno, y desde los programas programas virtuales de la Universidad de Cartagena le damos las gracias al doctor Alexander por esta charla sobre analítica de aprendizaje, que desde su perspectiva y conocimiento de verdad que nos ha brindado ese panorama valioso para comprender cómo optimizar nuestros procesos educativos también, ¿no? Y además de que con su experiencia podemos potencializar esos datos que transforman la educación y que podemos tomar decisiones. A todos, gracias por su participación y por hacer de esta noche un espacio de aprendizaje enriquecedor, y que tengan muy buena noche. Muchas gracias, doctor Alexander. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Muchas gracias, profe. Gracias.